Capítulo 3. El bautismo de la atalaya. Parte 1. Vi una luz. Eso fue todo. Recordaba haber mirado fijamente hacia la torre que tenía delante. Entonces notó una luz por el rabillo del ojo, y sus ojos habían reaccionado a ella. Pero eso era todo lo que podía recordar. Ni dolor, ni conmoción, ni miedo. Para Suharu Natsuki, al menos uno de ellos estaba siempre presente cuando experimentaba la muerte, un dolor intenso que le hacía querer llorar, un shock que le helaba la sangre o el terror de perderlo todo. En cambio, no había nada. En cierto modo, había sido una muerte mucho más amable que cualquier otra que hubiera experimentado. Por supuesto, en el momento, con la cabeza vaporizada, Suharu no había podido percibir la bondad de la muerte, pero tampoco tuvo tiempo de demorarse en su recuerdo. Fue como un abrir y cerrar de ojos. No fue más que un instante, apenas el tiempo suficiente para darse cuenta de que su visión se había oscurecido, y luego había vuelto a la vida, retrocediendo para ser arrojado de nuevo a la realidad. Past. Por un momento, hubo una pesadez casi insoportable que congeló sus sentidos, y entonces Suharu abrió los ojos. El sonido de la sangre fluyendo por su cuerpo era distraídamente fuerte en sus oídos, y una lanza de dolor le atravesó cuando intentó estirar y flexionar los músculos. Agarraba las riendas con tanta fuerza que las uñas se le mordían en la palma de la mano, y el cálido cuerpo de Beatrice le oprimía el pecho. En la penumbra, miró de cerca la cabeza de Beatrice. El aroma agresivamente dulce que llenaba su nariz era distinto del que solía oler siempre que la abrazaba con fuerza. Había en él una dulzura enfermiza, casi como un gas tóxico aferrándose a sus fosas nasales. Suharu había oído una vez que el olfato era el sentido más fuertemente relacionado con la memoria, pero ahora no había necesidad de recurrir a la memoria para experimentar ese olor. Estaba a su alrededor. El mayor problema era que su memoria asociada a ese olor se había cortado hacía solo unos segundos. Past. Mientras la conciencia de Suharu luchaba por ponerse al día, un sonido rítmico sonó en sus oídos. Beatrice, a la que sujetaba fuertemente contra su pecho, se había quedado rígida, y Patlas observaba con la respiración contenida la aterradora bestia demoníaca que se alzaba justo delante del carruaje en el que viajaban Emilia y Rem. Era una bestia demoníaca feroz, hambrienta de sangre y con finas raíces por todo el cuerpo, un oso oirán. En ese instante, la cruda realidad de su muerte golpeó por fin a Suharu de una forma que una frase como de Javiyu no podría ni empezar a describir, y empezó a estremecerse. No hay duda. Definitivamente, morí y regresé. Suharu Natsuki había regresado mediante la muerte. ¿Pero por qué he vuelto precisamente ahora? Suharu rechinó los dientes más por el control que le habían impuesto que por el hecho de haber muerto. Meili intentaba engatusar a la bestia demoníaca para que pasara tranquilamente junto al carruaje. Acabaría consiguiéndolo, por los pelos, pero las cosas se complicarían rápidamente, porque Joseph, el dragón de tierra que tiraba el carruaje, entraría en pánico bajo la presión de la abrumadora presencia de la bestia demoníaca. Pero incluso sabiendo eso, Suharu no estaba seguro de cómo responder. No podía ver a Joseph para juzgar su estado desde donde estaba sentado sobre Patlas. Y Julius, que sujetaba las riendas de Joseph, no se había dado cuenta de que algo iba mal con su montura. Ni siquiera él tenía la compostura para mantener un perfecto conocimiento de la situación en esas circunstancias. Todos en el carruaje rezaban para que Meili conectara con éxito con el oso oirán. Desgraciadamente, sin embargo, PSCST, hubo un cambio en los ruidos que hacía Meili, y su dedo señaló hacia el lado derecho del carruaje. El oso oirán se sintió atraído por ella y comenzó a caminar lentamente en esa dirección. Al ver aquello, todos los que iban en el carruaje y Beatriz empezaron a sentir una sensación de alivio, pero Joseph no pudo aguantar más mientras los hilos de tensión se aflojaban. Era demasiado tarde. El rugido de Joseph ahogó su voz. Igual que antes, Joseph rugió y pataleó, despertando a todos los osos oirán a la vez con el ruido y los temblores. El campo cobró vida con ansia de sangre y violencia. El oso oirán cargó con sus ojos sin vida y sus fauces salpicadas de saliva, hasta que una lanza de hielo a su lado le atravesó la cabeza. La explosión de fragmentos de hielo también encajó a la perfección. Ya basta. Emilia saltó grácilmente sobre el techo del carruaje mientras desataba su magia y rugía valientemente. Se oyó un crujido cuando el aire mismo se congeló y un tremendo número de cuchillas de hielo llovieron, haciendo brotar brotes de sangre. ¡Corre! Suharu empujó inmediatamente a Patlas para que corriera y empezó a gritar, y el carruaje cogió velocidad también detrás de él. Mirando hacia el banco del conductor, vio a Ram saltar y tomar el relevo de Julius, que desenvainó su espada y lanzó un tajo a los osos oirán que se acercaban, haciéndolos volar. Era exactamente igual que antes. Era la primera vez que Suharu experimentaba un reinicio que era tal desperdicio. Había habido muchas veces en las que no había comprendido del todo lo que había aprendido la última vez y había acabado muriendo de la misma forma.
Pero este era el primer reinicio en el que se encontraba tan incapaz de hacer otra cosa que no fuera repetir el mismo error. Subaru. No tenemos tiempo para distraernos. Subaru apretó los dientes con frustración cuando Beatrice golpeó su espalda contra su pecho. Mirando hacia adelante, vio a una feroz bestia demoníaca que se acercaba por delante con un gran puño oscilante. Al mismo tiempo, agarró su pequeña mano extendida y Beatrice se levantó y empezó a disparar. Ninja. Ninja. Y otro ninja. El maná del cuerpo de Subaru pasó a través de su mano y se transformó en poder destructivo bajo la dirección de Beatrice. Los cristales púrpura que creó atravesaron a las bestias demoníacas y cristalizaron sus horribles cuerpos, que Pat las destrozó mientras avanzaba a toda velocidad a través de ellas. Me hacen la manga. Al oír el grito desesperado de Meili, Subaru vio una explosión de arena por el rabillo del ojo. El gusano de arena surgió del suelo blando que había bajo un campo de flores que los osos Oirán habían dispuesto, tragándose varias de ellas en sus enormes fauces y aplastando otra docena con su enorme cuerpo. Era el choque de Titanes 2, pero esto no fue suficiente para cambiar las cosas. Barusu. Si no quieres morir, cabalga como si tu vida dependiera de ello. Subaru estaba sumido en una ansiedad sin rumbo cuando una voz le reprendió bruscamente. Era Ram, en el banco del conductor del carruaje, con las riendas en la mano, haciendo un excelente trabajo controlando al agitado Joseph. Lo controlaba con una habilidad magistral que igualaba a la de Rem, pero a menos que algo cambiara pronto, todo sería en vano. No podemos ir hacia la torre así. Ram, cambia de ruta. NGH, ¿qué estás diciendo? Es un camino recto hacia la torre, y cualquier otra dirección está llena de bestias demoníacas. Lo sé, pero si seguimos por este camino, no funcionará. Si has notado algo, entonces escúpelo, Barusu. Si pudiera, lo haría. Por ahora, solo cambia de ruta. Ram gritó furiosa a Subaru, pero este no pudo hacer otra cosa que devolverle el grito. Era exasperante, pero no podía decir nada más concreto. No sabía cómo había muerto antes. Con cada una de las otras muertes que había experimentado, había habido margen de maniobra, y se basó en la información obtenida de ello para sortear lo que fuera que le estaba dando jaque mate, pero esta vez no había ningún hilo del que tirar para invocar un destino mejor. Y tampoco tuvo tiempo de buscarlo. Esta es una forma desagradable de sellar mi capacidad de reinicio. ¿Ram? Haz lo que dijo Subaru. Ram estaba discutiendo con lo que obviamente eran instrucciones sin sentido, pero Emilia se puso del lado de Subaru. Lanzando una andanada de trozos de hielo a las bestias demoníacas, asintió enérgicamente. Subaru no diría algo tan extraño sin una buena razón. Barusu dice cosas extrañas y comparte ideas precipitadas casi cada vez que abre la boca. Subaru nunca diría algo extraño como eso en una situación tan peligrosa sin una buena razón. Vaya, gracias por la aclaración. No estaba seguro de si lamentarse por ser tratado como el niño que gritó lo o sentirse orgulloso de que Emilia lo tratara como un tipo en el que se podía confiar en caso de apuro. Guárdelo para más tarde. Patlas clavó sus patas delanteras en la arena y ejecutó un giro en horquilla. Dio una fuerte patada, enviando por los aires a un oso Irán desbocado antes de salir corriendo en la nueva dirección. NGH. Sujétense bien, todos fuera. No se dejen derribar. Siguiendo a Subaru, Ram dio hábilmente a Joseph en la misma dirección. La parte superior del carruaje era particularmente más inestable en semejante volantazo, por lo que Emilia y Julio se vieron obligados a agarrarse al techo con todas sus fuerzas para evitar salir despedidos. Se oyó un violento golpe cuando el carruaje chocó de costado contra una bestia demoníaca, pero de algún modo consiguió hacer el giro y mantenerse unido en Kid 2. Se oyó un chirrido desgarrador y un viento amargo llenó el aire. Girándose por reflejo, Subaru vio lo que había ocurrido. El gusano de arena, GH. Detrás de ellos había un gusano de arena de 20 metros de largo que se elevaba sobre las arenas. Su torso estalló como si hubiera recibido el impacto directo de una bala de artillería. Incapaz de sostener más su enorme cuerpo, lentamente, quítate de en medio. El cuerpo del gusano de arena que se desplomaba en el suelo era lo suficientemente pesado como para aplastar por completo el carruaje. Los osos Oirán atrapados bajo él gritaron de agonía mientras Subaru y Ram dirigían a sus dragones terrestres, cambiando forzosamente de rumbo para evitar la caída del gusano de arena. ¿Qué? Una onda de choque explosiva se extendió y una nube de arena se lo tragó. Perdiendo el agarre de las riendas, Subaru saltó inmediatamente, agarrando a Beatrice con fuerza contra su pecho. Rodó por la arena con fuerza, rodando, hasta que finalmente se detuvo. ¿Eso ha sido peligroso, Subaru? La hemos cagado. Tenía la cara cubierta de arena, pero solo tuvo un momento para dar un suspiro de alivio antes de que Beatrice gritara. Se quitó los pétalos de flores de la cara y se quedó mirando la densa nube de polvo que llenaba el cielo. Nos hemos separado del carruaje. Estamos solos. ¿Qué? Mirando frenéticamente a su alrededor,
vio el cadáver del gusano de arena gigante tendido en el suelo entre la arena que se levantaba. Los osos oirán que quedaron atrapados bajo él se habían convertido todos en horribles cadáveres, y el desierto se había convertido en un mar de sangre, y ese mar había aislado a Subaru y Beatrice de Emilia y de todos los demás. A lo lejos, podía oír los rugidos de las bestias demoníacas y los sonidos ensordecedores del combate. Allí seguían luchando con fuerza. Pero tendrían que superar un enjambre de bestias demoníacas para volver a reunirse, la mitad de fuerza de combate. ¿Y parece que hay el doble de enemigos? Supongo que eso significa que es 4 veces peor que antes. Al oír la determinación de Beatrice, Subaru se mordió el labio, lamentando fuertemente su elección. Mi error, mi fracaso. No saqué suficiente provecho de mi último bucle. Pensé que había aprendido a hacer más, que ahora podía hacer más cosas, que era un poco mejor que antes. Pero el destino solo se rió del ingenio superficial y de los trucos de Subaru Natsuki, aplastándolos a todos bajo sus pies. Ese bastardo de Regulus era mucho más fácil de tratar que un enjambre de bestias demoníacas. No tenemos tiempo para tus refunfuños. Tenemos que, lo sé. Tengo que pensar en... Levantándose, miró a su alrededor buscando a Patlas para que pudieran empezar a moverse. Sin sus piernas, ningún plan que se le ocurriera tenía posibilidades de funcionar. En ese momento, notó una luz blanca en el borde de su visión, y se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Luz, justo cuando la palabra salió de sus aturdidos labios, se cerró sobre él desde el otro lado de la arena, la luz blanca que salía del centro de la atalaya. Rasgó el suelo arenoso, destrozando a las bestias demoníacas a su paso mientras volaba directa hacia él. En el momento en que estaba a punto de destrozar sin piedad a Subaru Natsuki G.H., una sombra negra saltó delante de Subaru, y entonces se fue dando tumbos. El cuerpo de Subaru voló por la arena a causa del impacto. Le dolía la cabeza y estaba mareado. Al darse cuenta de que estaba tirado en el suelo, parpadeó varias veces, que, apoyándose como si acabara de levantarse de la cama, miró a su alrededor. Y entonces se dio cuenta, el gran cuerpo de Patlas se había desplomado a su lado, completamente inerte. Tenía una terrible herida en el costado y de ella emanaba un olor a carne quemada y sangre. Al recordar lo que acababa de ocurrir, Subaru se dio cuenta de que Patlas le había cubierto. Subaru, justo cuando se dio cuenta de lo ocurrido, Beatrice gritó su nombre. Al mirar, la vio correr desde una corta distancia. Tenía una expresión de dolor y pena en la cara. Siguiendo sus ojos azules, Subaru vio su propio cuerpo. Al igual que la herida de Patlas, había un agujero limpio que le atravesaba el lado derecho del estómago. Cuando vio la herida, le brotó sangre de la garganta y su visión se inclinó hacia un lado. Se había desplomado y ya no podía moverse. Toda la fuerza abandonó su cuerpo y su conciencia se desvaneció. Sintió que alguien se arrodillaba a su lado. Subaru. Subaru. No. No puedes, no, no te mueras, no me dejes solo. No, su hombro estaba siendo sacudido. Podía oír un llanto desgarrado. Quiso extender la mano, pero no podía moverse. Qué cara tan bonita, pero está llorando. No puedo hacerla llorar. No dejes atrás a Betty, sollozaba mientras abrazaba desesperadamente a Subaru. El cuerpo inerte de Subaru era demasiado para que sus pequeños brazos lo sostuvieran, pero, aún así, hizo lo que pudo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Como mínimo, quería secar esas lágrimas por ella. Buscó en todas partes de su cuerpo algo que pudiera moverse, pero nada funcionó. Pero si su cuerpo no podía moverse, entonces solo tenía que dibujar en algo que no fuera parte de su cuerpo. Subaru, una mano invisible, algo que solo él podía ver, le limpió las lágrimas de la mejilla. El dedo negro tocó la lágrima y ella miró a Subaru como si se diera cuenta de algo. Él intentó sonreír para tranquilizarla, pero no tenía fuerzas. Suba, ella empezó a decir algo, pero la luz blanca que venía volando desde algún lugar lejano la interrumpió. Otra descarga atravesó el pecho de Subaru. Mirando lentamente hacia abajo, vio que había atravesado la espalda de la chica que se aferraba a él y que seguía avanzando hasta atravesarle el pecho y salir por la espalda. Aquel ronquido fue el último. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de la chica se transformó en partículas de luz y desapareció, como si nunca hubiera existido. Sin su apoyo, Subaru se desplomó en el suelo, incapaz de moverse. Sin una razón para moverse, atravesado por el insondable rayo blanco, el interior de Subaru quedó completamente destruido. Y el enjambre de bestias demoníacas se acercó a él, relamiéndose. Dejó de respirar y sus ojos perdieron el enfoque. Era difícil decir si su vida se extinguió antes de que los colmillos y las garras destrozaran su cuerpo. Antes de eso, su cerebro falló y no pudo comprender nada. Pero al final, sintió como si hubiera otro destello blanco en el horizonte.
Past. Quiso elogiarse por no haber gritado en el momento en que recobró la conciencia. Habiendo regresado al jardín de flores de las bestias demoníacas tras una segunda muerte, Subaru se tapó frenéticamente la boca mientras pensaba aquello. Past. Meili estaba llamando al oso Irán, y el abrumador aroma de las flores llenaba el aire. El oso Irán que bloqueaba el paso del carruaje se concentraba poco a poco en los ruidos de Meili y en su dedo agitador. Todos contenían la respiración y esperaban a ver cómo se desarrollaba. Solo unos minutos antes, Subaru había contemplado cómo se desarrollaba exactamente esta escena, sin poder hacer nada. Tocándose el costado del torso donde había caído el golpe mortal, confirmó que ya no había herida mientras sus pensamientos se agitaban. Era chocante, pero tuvo que cambiar rápidamente de marcha. Olvidándose del enjambre de monstruos que les había estado persiguiendo hacía un minuto, se centró en el problema más inmediato que tenía entre manos. El problema que tenía entre manos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? El olor, la dulzura, molesta, pica, duele. ¿Cuál es ahora? Su cerebro, que había sido usado y maltratado hasta que podría jurar que estaba hirviendo, de repente se dio cuenta de algo. Podía sentir cómo Beatrice se estremecía ligeramente contra su pecho. Verla observar cada movimiento del oso Irán sin hacer ni siquiera un sonido insufló de nuevo vida a las neuronas de Subaru. La muerte que acababa de experimentar volvió de golpe, al igual que los sollozos y el rostro lloroso de Beatrice. Cierto. Subaru ya había muerto 2 veces. Era la tercera vez que experimentaba este momento. La primera vez había sido una muerte que no podía entender. La segunda fue, no, guárdalo para más tarde. PSSST. Justo cuando su mente empezaba a correr de nuevo, Meili captó la atención del oso Irán. Atraída por sus sonidos y el movimiento de sus dedos, la atención de la bestia demoníaca se desvió del carruaje. Pero eso no sería suficiente para que la amenaza pasara y todos respiraran aliviados. Mientras el oso Irán giraba lentamente, el dragón de tierra que tenía delante respiraba entrecortadamente, lidiando con la abrumadora presión de enfrentarse a la bestia demoníaca a corta distancia y con el aroma de las flores que le hacía tan difícil concentrarse. La compostura del dragón de tierra se estaba desgastando constantemente, y cuando ese último hilo se deshilachara y se rompiera, perdería el control. Si Subaru no podía detenerlo, entonces estaría destinado a repetir la misma muerte. Tengo que evitar que cunda el pánico. ¿Pero cómo? No podía alzar la voz. Era difícil transmitir la situación a Julius, que llevaba las riendas del dragón de tierra. No hay tiempo. Sin un momento eureka en el próximo segundo, tendría que tirar los dados y llamar a Julius. La última muerte había implicado una estampida de bestias demoníacas y la luz de la atalaya, y las lágrimas de Beatrice. Beaco, te quiero. Abrazando su pequeño cuerpo por detrás, le susurró al oído. Beatrice se sobresaltó ante aquella confesión no pedida, pero la mano de él le tapaba la boca, así que no pudo decir nada. En su lugar, Subaru extendió una mano hacia el dragón que tenía delante, hacia Joseph. Una mano para aliviarlo suavemente, igual que había secado una lágrima de la mejilla de Beatrice antes de morir. Providencia invisible. Estaba ocupado diciéndole a Beatrice que la amaba, así que se limitó a pronunciar el nombre de la habilidad en su mente. De repente, en el centro de su pecho, era una sensación diferente de cuando Beatrice le ayudaba a canalizar el maná. El poder negro se hizo exuberante cuando lo invocó. Una mano invisible de otro mundo se alegró ante la oportunidad de realizar una noble tarea en lugar de la perezosa Subaru Natsuki. El miembro negro salió lentamente del pecho de Subaru hacia el dragón de tierra. Al igual que en el original, nadie era capaz de ver la mano aparte de Subaru. Mientras se sentía aliviado por ello, también sintió que algo en su interior se desgarraba. No estaba claro qué precio había que pagar, pero sabía instintivamente que no podía tardar demasiado. Y tampoco tenía intención de hacerlo. La mano delgada y extendida acarició suavemente el grueso cuello del dragón de tierra que estaba a punto de perder el control. Solo había aprendido que esa era la mejor forma de calmar a esta especie de dragón de tierra la mañana anterior a su partida hacia las arenas. Nunca habría esperado utilizarlo en una situación como esta, pero supongo que debería prestar atención a lo que dice la gente todo el tiempo. El dragón de tierra se estremeció cuando alguien le tocó de repente, pero reconoció instintivamente que la mano no albergaba ninguna mala voluntad. Su respiración agitada se calmó gradualmente y la tensión abandonó su cuerpo. Julius notó el cambio, tiró suavemente de las riendas y empezó a apaciguar también al dragón. Joseph empezó a calmarse visiblemente. Justo el tipo de pericia que uno esperaría de Julius. En ese momento, Subaru rompió la conexión con la mano invisible, y la mano negra se desvaneció. Ese debería ser el problema inmediato resuelto al menos. El coste había sido confiar en un poder Tau, pero el estilo de Subaru Natsuki era utilizar siempre cualquier carta que tuviera para jugar. No tenía ningún reparo en ello.
Pero lo que le molestaba era que el efecto de haber utilizado la mano invisible fuera mucho menos intenso que la última vez. La primera vez en el santuario, cuando la utilizó contra Garfiel, había sentido como si le hubieran robado la mitad de su cuerpo. Pero esta vez lo único que ocurrió fue que respiraba un poco agitadamente. ¿No es solo que me está acostumbrando? Subaru se sintió más incómodo que aliviado al sentir que la sensación de pérdida y odio era mucho más ligera que antes. Es mejor tener una opción que no tenerla, pero no hay nada bueno en tener más balas en la recámara cuando el juego es la ruleta rusa. Es un poderoso as en la manga, pero, ya basta, Subaru. Beatriz empezó a forcejear un poco en respuesta a que Subaru la sostuviera durante tanto tiempo. ¿Eso fue suficiente para que finalmente volviera a la realidad? Empezó a disculparse cuando, ¿qué ha pasado, Beaco? ¿Por qué esa mirada? ¿Es porque has estado amasando el pelo de Betty todo este tiempo? ¿En qué estabas pensando? ¿Lo estaba? Beatriz se mantuvo hábilmente la voz baja mientras dejaba que Subaru la tuviera. Su gloriosa melena había sido entrelazada y atada y había perdido toda forma. Era un estilo en el filo de la moda que estaba un poco demasiado alejado para que alguien pudiera alcanzarla. El hecho de que ni siquiera te dieras cuenta de que lo estabas haciendo es molesto. Probablemente tampoco recuerdes lo que le susurraste a Betty. No, lo recuerdo. Porque te querré siempre. La cara de Beatriz se puso roja de inmediato y se cubrió la cabeza con la capa que llevaba puesta. A Subaru le habría encantado disfrutar un poco más de la adorabilidad de Beatrice, pero no podía permitirse jugar con ella en ese momento. La audaz estrategia de Meili había conseguido sacarlos del cerco de osos Oirán, y por fin tuvieron un momento para respirar hondo. Subaru miró a su alrededor, divisando una zona que no formaba parte del campo de flores. Cuando Julius lo miró, le hizo un gesto para que se dirigiera allí a hablar. Retírense por ahora. Es hora de trazar estrategias. Justo cuando pensaba que habíamos despejado el tiempo de arena, ocurre esto. Definitivamente se siente como una dosis completa de la maldad del sabio. No hay apertura ni bajada de guardia. Julius y Subaru suspiraron después de alejarse de las flores a un lugar donde pudieran estar seguros de no provocar a los osos Oirán. Dentro del carruaje, Emilia y todos los demás estaban de acuerdo. Emilia acariciaba la cabeza de Meili. Si no hubieras estado allí, Meili, habría sido terrible. Muchísimas gracias. Habría sido peligroso para mí rodeada de tantos de ellos. Eso es todo. Meili apartó la mirada y respondió secamente. Pero había un leve enrojecimiento en sus mejillas. Era adorable que no pudiera ocultar cómo se sentía realmente. En cualquier caso, Emilia tenía razón. Meili había hecho una gran contribución. Y en ese sentido, también lo había hecho Ram a la hora de atravesar realmente el tiempo de arena. ¿Cómo está tu cuerpo, Ram? ¿Es este el momento de preocuparse por mí? No tenemos margen para eso. Replicó Ram con voz un poco ronca. La noche era oscura en el desierto, así que no podía verle la cara con claridad. Pero la ya pálida piel de Ram parecía aún más pálida de lo habitual, lo que indicaba lo agotada que debía de estar. Pero no prestó atención a la mirada de Subaru y miró a Meili. ¿Qué hay de ese campo de flores, Meili? ¿Puedes hacer que todas esas bestias demoníacas se aparten de nuestro camino con tu habilidad? Como dije antes, es difícil. Si solo fueran 100, podría hacer algo, pero cuando llegan a ser más, es difícil, incluso para mí. 100, Eso ya es bastante notable. Desgraciadamente, Julius miró hacia el campo de flores. Incluso a simple vista, estaba claro que allí tenía que haber más de 1000. Incluso podría haber más de 10.000. No era un número que Meili pudiera manejar. Mientras un pesado estado de ánimo se instalaba a su alrededor, Julius levantó 2 dedos. Nuestras opciones ahora mismo son seguir adelante o volver atrás. Regresar es siquiera una opción. No resolverá nada, puedes estar seguro. Es totalmente posible que cuando pasamos a través del tiempo de arena que acaba de pasar a conectar aquí. Si pasamos por una grieta diferente en el espacio, es posible que acabemos en otro lugar aún más cercano a la torre. Subaru se mostraba escéptico ante esa posibilidad, pero tampoco tenía pruebas contundentes para negarla. El hecho era que había 3 tiempos de arena diferentes. Habían pasado por el tiempo de arena durante la noche, pero existía la posibilidad de que el de la mañana y el del mediodía fueran diferentes. Ahórrame ese optimismo ingenuo. Mientras Subaru consideraba eso, la voz tranquila de Ram sonó en su oído. No era otra que la persona que más se había esforzado por pasar el tiempo en la arena, que miraba con odio a Subaru y Julius. ¿De verdad el sabio que se ha esforzado tanto por rechazar a los forasteros dejaría un camino fácil en algún lugar? No hay manera. Retirarse a los sueños ante una realidad castigadora es el último recurso de los cobardes que quieren un camino más fácil. Tú. Solo estamos hablando de la posibilidad de un camino incluso un poco más seguro. Nos embarcamos en este viaje muy conscientes de que sería peligroso.
La resolución de perder algo es necesaria para poder ganar algo alguna vez. ¿O es que pensaba ganar sin arriesgar nunca nada? ¿Cómo puede ser tan arrogante? Ante la feroz reprimenda de Ram, Subaru se detuvo un momento y luego dejó escapar un profundo suspiro. Ram lo estaba expresando intencionadamente de forma provocativa para instarles a seguir adelante. Y, por supuesto, también había una lógica en lo que decía. Pero también había una lógica en lo que había dicho Julius. Solo quedaba decidir cuál. Meili, ¿qué tal si hacemos que los que están en el camino que tomamos se aparten de nuestro camino? ¿Intentar reducirlo en lugar de moverlos a todos? En ese caso, Meili se centró en el campo, examinándolo de cerca. Si es solo eso, entonces creo que puedo hacerlo. Moverlos fuera del camino, y luego hacer que vuelvan a dormirse una vez que estén lo suficientemente lejos. Sí, está bien. Puedo hacerlo. Al menos, estaba de acuerdo con Ram en seguir adelante. Al oír eso, Subaru se volvió hacia los demás. Puede sonar como una tontería, pero estoy de acuerdo con Ram. Hay ciertamente una posibilidad de algo diferente si vamos a través de un tiempo de arena diferente, pero si son bestias demoníacas bloqueando nuestro camino, entonces al menos tenemos a Meili con nosotros. También existe la posibilidad de que esto sea mejor que lo que encontraríamos en cualquier otro lugar. Beatriz se asintió también mientras se arreglaba el pelo que Subaru se había despeinado. Al final, no nos queda más remedio que confiar en Meili. En el peor de los casos, si las bestias demoníacas se despiertan, entonces dependerá de Emilia Tan y Julius Y de mí y Beatrice. Lo siento, y Patlas. Gracias. Yo también te quiero. Su fiel corcel hizo acto de presencia y Subaru se acercó por detrás para hacerle cosquillas cariñosamente en el cuello, y entonces Subaru miró a todos. El jardín de flores de las bestias demoníacas estaba justo delante de ellos. No podían permitirse tardar demasiado en decidirse, así que empezó a someterlo a votación. MMHMM. Estoy de acuerdo con Subaru y Ram. No quiero dar marcha atrás, ni siquiera un segundo. Emilia sonrió tranquilizadora, respaldando la convicción de Subaru. Había una poderosa determinación en sus ojos púrpura, y miraba hacia la torre que se extendía más allá del campo de flores. El camino es recto, y la torre está justo delante. Si ocurre algo, estaré allí para ayudar a todos, pase lo que pase. Eres sorprendentemente músculo cerebro cuando se trata de situaciones como esta, Emilia Tan. ¿Músculo cerebro, eh? ¿Qué quieres decir de repente? Ah, no me avergüences así. Emilia mantuvo una mirada fría mientras lo decía, pero empezó a sonrojarse ante el comentario irónico de Subaru. No entendía muy bien el significado de cerebro muscular, pero había algo tierno en su forma de sonrojarse. Sorprendentemente para mí, musculosa no era exactamente un cumplido sin más para Emilia Tan. Sí, no, probablemente lo dije como un cumplido. Estoy perdidamente enamorado de nuevo. Émete todo el camino. Volvió a darse cuenta de lo importante que era para él la chica que miraba tan resueltamente al frente, de lo mucho que la quería. Con Emilia, Ram y Meili en el campamento de los que siguen adelante, entonces solo queda lo que piensen Anastasia y Julius, pero, no hay mucho que pueda decir ahí. Ya tenemos una mayoría, y no me apetece precisamente intentar ir en contra de ella. Pero sí quiero pensar un poco más sobre si este lugar es realmente lo que parece. Anastasia se llevó la mano a la mejilla. Al oír su respuesta, Julius se volvió hacia ella. ¿Tiene algún tipo de preocupación sobre este jardín de bestias demoníacas, Lady Anastasia? Nada tan grande. Pero había una grieta para deslizarse a través del tiempo de arena, ¿verdad? Así que me preguntaba si habría algo así también para este campo. Eso es todo. ¿Qué piensas, Beatrice? ¿Por qué se lo preguntas a Betty? La mejilla de Beatrice se tensó cuando Anastasia, o más bien Foxidna, se volvió hacia ella. Los labios de Anastasia se suavizaron ante la respuesta hostil de Beatrice. Por lo que he oído, eres especialista en magia oscura, ¿verdad? Y cuando se habla de magia oscura, entonces los giros en el espacio son algo así como el pan de cada día de la magia oscura, así que me preguntaba si podrías notar algo, eso es todo. El tiempo de arena fue una perturbación natural, pero la forma en que se torció fue similar en estructura al pasaje de Betty. Eso es lo que Betty sintió al atravesarlo. Respondiendo a la pregunta con calma, Beatrice miró a Subaru. Hace mucho tiempo, Betty lanzó un hechizo similar sobre Subaru. ¿Sobre mí? ¿Cuándo? La primera vez que nos vimos. La primera. Ah. Cuando despejé ese pasillo con aspecto de bucle infinito en el primer intento. Lo siento por eso después de todo el trabajo que pusiste en prepararlo. Es molesto que parezca que te disculpas de verdad. Olvídalo. Tú fuiste quien sacó el tema. Las mejillas de Beatrice se inflaron en un mohín mientras Subaru se encogía de hombros pasivamente. Pero no podía ignorar lo que Beatrice y Anastasia decían.
Si realmente tenían alguna idea aparte de pasar por el campo, entonces eso sería lo mejor. Pero además, había un problema más que no podían permitirse ignorar y que seguía flotando en el aire. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Alguien ha notado una luz que brilla desde la torre? ¿Una luz desde la torre? Emilia y todos los demás parecían confusos ante su pregunta. La luz blanca que emana de la torre de vigilancia. No entendía los detalles, pero fue lo que le causó la muerte 2 veces ya. La primera vez ni siquiera había podido reaccionar ante ella, y la segunda había evitado una muerte instantánea solo gracias a Patlas. De no ser por ella, Subaru habría muerto de nuevo en el acto, y habría tenido que enfrentarse a este bucle aún ignorante sobre la luz. Pero aunque hubiera traído algo de información de su última muerte, no era cosa sencilla idear una forma de enfrentarse a esa luz. No he notado nada. ¿Viste una luz que brillaba desde la torre de vigilancia, Subaru? Sí. No creo que solo estuviera viendo cosas. Definitivamente había un resplandor desde la torre, y ¿significa eso que el sabio de la torre se dio cuenta de nosotros? No tienen que notarnos para encender una luz por la noche. Quizás solo fue eso, ya veo. Asumiendo por el momento que el sabio nos ha notado, entonces quizás si indicamos que no queremos hacer daño, habrá algún contacto. El hecho de que su explicación hubiera sido vaga por no poder explicar sus reinicios de muerte se había vuelto en su contra. Una vez que empezó a hablar de luces, era natural que empezaran a imaginar algo como la luz de una habitación o una lámpara. Sería estúpido suponer una hostilidad letal desde el principio. Sin embargo, tenía que encontrar alguna forma de transmitir la peligrosidad de esa luz sin coquetear con el tabú de su habilidad. ¿Qué te pareció la luz, Barusu? Mientras se esforzaba por encontrar una forma de cambiar el flujo de la conversación, Ram le lanzó una frase. Se cruzó de brazos mientras volvía a dirigir el tema a Subaru, que se tomó su tiempo para formularlo. Yo creo que era algo peligroso. Como mínimo, no parecía amistoso. ¿Alguna prueba aparte del instinto? Bueno, en realidad no. Esa era la parte que menos sentido tenía en la explicación de Subaru. Sin embargo, sin ninguna prueba que pudiera señalar, no tuvo más remedio que llamarlo instinto e intentar que se mantuviera. Por eso, él esperaba que Ram de todas las personas se exasperara, pero, ya veo, eso es un problema. Ram se tomó en serio su respuesta, no es solo ella. Emilia y Julius e incluso Anastasia tenían caras serias. ¿Qué? Acabo de decir que fue instinto. ¿Nadie va a sospechar de eso? Tal vez si fuera solo instinto, pero es tu instinto, ¿verdad? En ese caso, es mejor tomarlo en serio que sospecharlo. Si me preguntas, no debería ser tan autodespreciativo. Usted ha superado bastantes pruebas y tribulaciones. Hay un instinto que solo pueden desarrollar las personas que han sobrevivido a ese tipo de situaciones. Llámelo riqueza de experiencia. Una rata de campo sabe que debe cambiar de madriguera antes de que lleguen las fuertes lluvias. El instinto de Barusu no es para tomárselo a la ligera. Eso ya es tomárselo a la ligera, pero lo entiendo. Todos daban sus propias razones para confiar en lo que él decía que era simplemente intuición. Todos le decían que, aunque solo fuera su instinto, confiaban en él. Sintió una oleada de alivio ante su postura. Incluso por parte de Julius. Frotándose la nariz por un momento ante la sensación, Subaru apartó la mirada de sus camaradas. Por eso, no se dio cuenta. El primero en darse cuenta fue Ram. Barusu, eso es, la voz de Ram era totalmente seria. Siguiendo su mirada, la vio mirándole el pecho. Mirando hacia abajo, también lo vio, había un inusual punto de luz roja brillando en el pecho de su capa. En ese instante, una frase le vino a la cabeza. Sin embargo, era una que no encajaba en absoluto en este mundo, un puntero láser. NGH, al instante siguiente, todos sus compañeros se movieron de forma milagrosa. Un rayo de luz desatado desde la atalaya voló directo hacia Subaru con una velocidad y precisión aterradoras. Era la muerte encarnada, moviéndose más rápido que el viento, atravesando a su presa sin hacer ruido. Ese único ataque vaporizaría a Subaru Natsuki, matándole sin darle tiempo a reaccionar. No dejaré que eso ocurra. Si hubiera estado solo cuando le apuntó, un escudo de hielo del tamaño de una mano apareció en el pecho de Subaru donde brillaba el punto de luz roja. Era una defensa mágica que Emilia había creado inmediatamente para protegerle. La puntería del rayo de luz dio en el blanco, y el hielo lo interceptó tal y como ella pretendía. De ninguna manera, fue solo una fracción de segundo. La luz blanca fue frenada por el escudo de hielo solo un instante antes de vaporizar la barrera y atravesarla. El hielo no solo no detuvo la luz, sino que ni siquiera la retrasó un segundo entero, pero esa fracción de segundo fue suficiente. Sí, Julius blandió su espada de caballero, lanzando una estocada con todo el peso de su cuerpo detrás, golpeando la luz que estaba a punto de ensartar a Subaru.
Su rostro estaba muy serio mientras seguía a la perfección el rayo de luz cuya fuerza se había debilitado ligeramente por el muro de hielo de Emilia. La luz giró y se desvió, aterrizando en la arena junto a ellos. Un humo blanco se elevó de ella. Por primera vez, su aro había evitado un impacto directo de ella y pudo ver que era una aguja. El objeto desconocido brillaba mientras sobresalía de la arena. En la oscuridad de la noche, era de un blanco intenso opresivamente brillante y parecía una aguja larga y delgada. La aguja empezó a desmoronarse por la parte de atrás y desapareció en el viento. Barusu. Viene el siguiente. Subaru había estirado la mano para agarrar la luz que estaba desapareciendo cuando llegó la advertencia de Ram. El punto rojo de su pecho seguía allí. Se acercaba otro asalto, hasta que muriera. La luz, Beako, ¿estás listo? Una pregunta estúpida. Beatrice no iba a decir que no podía hacerlo a la pregunta de Subaru. Cambiando de marcha, Subaru apretó los dientes al oír la respuesta de su fiable compañera y se decidió. Emilia Tan, el siguiente asalto iba a llegar. Justo antes de que llegara, Subaru llamó a Emilia, compartieron un momento la mirada y Emilia asintió. No podían discutir las cosas en detalle, pero Subaru tenía fe en ella, vio un destello de luz por el rabillo del ojo. La muerte se le venía encima. Alto, un muro de hielo de varias capas se desplegó entre Subaru y la ineludible muerte. Si una sola capa no era suficiente, entonces haría 6. La luz se estrelló contra el hielo. Atravesó la primera con facilidad, y la segunda y la tercera bien podrían no haber estado allí tampoco. Pero hubo cierta resistencia en el cuarto, y el quinto incluso duró una décima de segundo, y en la sexta, la velocidad de la aguja de luz era notablemente menor, y en ese momento, la espada del caballero la atravesó. Otra vez, no lo permitiré. Si la primera vez había sido un milagro, la segunda fue una combinación de entrenamiento y técnica. Emilia y Julius utilizaron sus habilidades al límite para proteger a Subaru de la muerte que le tenía en su punto de mira. En ese momento, Subaru y Beatrice desataron su arte místico. Supongo, levantando la capucha de su capa, Subaru gritó su elogio a Emilia, o más bien, un elenco. Al mismo tiempo, Beatrice reunió hasta la última pizca de maná dentro de Subaru y formó un hechizo complejo y misterioso, algo completamente nuevo y desconocido. Esto es, Julius estaba aturdido intentando descifrar lo que era cuando en el borde de su visión vio otro haz de luz que se dirigía hacia Subaru. Julius se tensó de inmediato, pero eso le fue arrebatado un instante después por el cambio que vio. La fuerza de la luz que se dirigía hacia Subaru se disipó en el momento en que entró en el campo de luz. ¿Ha perdido potencia? La luz se había reducido a la velocidad de una simple flecha. Balanceando su espada, la apartó fácilmente. Por supuesto, aunque hubiera perdido velocidad, no era algo que pudiera desviarse fácilmente. Pero eso no era más que un testimonio de la maestría con la espada de Julius. También fue capaz de defenderse fácilmente de los ataques que le siguieron. Magia de anulación absoluta. Dentro de este campo, toda magia pierde su fuerza. Como seguía cogido de la mano de Beatrice, Subaru utilizó su lado libre para apuntar a la torre. Ese campo era una de las 3 haces que Subaru y Beatrice habían desarrollado. La tercera aún estaba incompleta, pero fue creada con el objetivo de poder luchar con enemigos poderosos, el pináculo de la magia oscura. Pero no durará mucho. Efectivamente, todo esto se acaba cuando se agota mi maná. Y ahora mismo soy como un cubo con un agujero gigante en el fondo. Ese es un efecto que está más allá de lo aceptable. Veo que su coste también es bastante elevado. ¿Tiene algún plan? Ni idea. Se han fijado en nosotros, así que deberíamos retirarnos por ahora. Subaru miró a su alrededor buscando una forma de retirarse mientras Julius corría hacia él. En una situación tan tensa, la voz tranquila de Ram tenía casi una translucidez. ¿Están mirando a Barusu? Ram se estaba cubriendo la cara con la palma de la mano. Subaru se preguntó por un momento qué era, pero entonces se dio cuenta de que ella había activado su clarividencia, se dio cuenta de que Ram había conseguido sincronizarse con alguien de la torre, y no con cualquiera. Allí solo podía apuntar a una persona, ¿el sabio? No hubo respuesta de Ram. En su lugar, brotó un hilillo de sangre de la cuenca de su ojo derecho. Parecían lágrimas de sangre fluyendo de su ojo rosado. No es un ataque. No lo sé, pero parece un retroceso de la clarividencia. Para allá, idiota. Ahora mismo, Subaru intentó detener el arriesgado espionaje de Ram. La agarró por el brazo y arrastró su esbelto cuerpo hasta sus brazos. Espera, Barusu, diablos, ¿no? Vas a ir en el carruaje. Ahora mismo, nosotros. Se dio la vuelta mientras sujetaba a Ram. En ese momento, el mundo a su alrededor se hizo añicos. La hemos fastidiado.
Un cambio imposible se produjo en la noche del desierto mientras sonaba la voz de Beatrice. El EMT deshilachó el espacio deformado. ¿Qué significa eso? Subaru no pudo terminar su pregunta al sentir una sensación flotante y sus pies abandonaron el suelo. El mundo se retorcía caóticamente, deshilachándose y rompiéndose como una hoja de papel que se hace pedazos. Se formaron grietas en el suelo y en el cielo, tragándose el carruaje, a Subaru y a todos los demás. ¡Mierda! Emilia, Subaru. Cayendo en una repentina oscuridad, Subaru gritó mientras una sensación de ingravidez se apoderaba de él. No podía distinguir arriba de abajo, ni derecha de izquierda, ni dónde estaba el carruaje. Pero pudo oír la lejana, o tan lejana respuesta de Emilia a su grito. Esto es, antes de que pudiera terminar de decir que era malo, Subaru fue escupido al otro lado del cielo destrozado. En la distancia, el límite entre el campo de flores y el desierto se derrumbó, y una sombra vio a la pequeña banda engullida en el destrozo. Observando desde la distancia, la sombra se deslizó en la oscuridad de la torre. Abandonando la ventana ante la que había estado, la sombra pisó el suelo de piedra y descendió por la escalera de caracol. Los pasos de la sombra eran lentos, pero poco a poco aumentaron de velocidad, volviéndose inquietos. Te he encontrado. Era un murmullo ronco y desgarrado, como una voz que no hubiera hablado en años. Pero no había nadie que confundiera la emoción de aquella voz con alegría. Te encontré, eso era seguro. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.